nombre es Johanna Hernández Londoño, docente de la Institución Agrícola Guadalajara de Buga. Quiero compartir con ustedes unas hermosas páginas de lectura del libro Con la dulce candidez de un espantapájaro de mi amigo y autor Carlos Humberto Quiseno. Recoger frutas para ofrecer en el mercado no era común. Sin embargo, con el tiempo, las amigas de la abuela, viendo sus excelentes ganancias, empezaron a imitarla, haciendo más interesantes y frecuentes los viajes al mercado de la ciudad, convirtiendo en algo cotidiano y sobre todo rentable lo que en un principio solo fue novelería. Todos los miércoles, a las 4:30 de la mañana, transitaba por el estrecho Camino Real un bus escalera, abigarrado de pasajeros entremezclados con animales y otras extrañas pintorescas mercancías. El engendro despertaba sin piedad, y los vecinos, con un ruido estrafalario como si fuera a desbaratarse, su trompeta infernal e irreverente penetraba con desfachatez, prolongados aullidos inmisericordes, hasta lo más recóndito de los cerebros aún somnolientos y aturdidos. Si pensaba viajar, la abuela se preparaba desde la noche anterior y acomodaba con gran entusiasmo toda clase de frutas envueltas en periódicos y papel de tienda, en las mismas cajas de madera y latas de guadua que usaba el abuelo para empacar tomates y habichuelas en tiempos de cosecha. Las horas se estiraban con negligencia fastidiosa cada vez que la abuela viajaba para vender las pepas. Especialmente los niños menores sentían una extraña y pesada mezcla de emoción y tortura, esperando ansiosos las colaciones, pan de bonos y caramelos que les traía de regalo. Cuando se es bien pequeño, particularmente en el campo, los niños pasan desapercibidos. Al menos a estos pocos los extrañaban. Eso les permitía escapar y construir laberínticos escondites entre la hojarasca y las ramas secas de los árboles caídos. Merceditas, como la llamaban cariñosamente a la abuela, decía que a los niños les cuidaba el diablo, y tenía mucha razón, porque a pesar de la cantidad de arañas grandes y peludas, avispas, alacranes y los más extraños bichos con los que jugaban, jamás les aguijoneó ningún animalito. Una vez hasta encontraron una enorme culebra cerca de la quebrada, tratando de tragarse un sapo descomunal, que escapó cuando golpearon llenos de terror la gruesa serpiente con un madero. Lo que más llamó su atención fue ver que el sapo no era tan grande como parecía, sino que había aumentado de tamaño exageradamente, esponjándose para evitar ser tragado por un hambriento reptil. Más tarde, el tío Kiko les tranquilizó cuando dijo que era una petacona y que esas no tenían veneno. Definitivamente el tío Kiko y la abuela eran unos verdaderos sabios. Cansados de jugar en el cafetal, recogían entusiasmados algunas chamisas secas para llevar a la abuela. Este era el mejor pretexto para aparecerse por la cocina, con la misma pregunta de siempre. ¿Señora? No, mi hijo, yo no los he llamado, pero vengan, les doy un anda y volvé. Entonces la vieja, con la eterna y suave sonrisa que le caracterizaba, improvisaba platos en cáscaras de jartón, obsequiándoles deliciosos chicharrones, trocitos de carne frita, tajadas de maduro y troncos de verde, o les asaba un pintón. Con este suculento banquete los entretenía mientras llegaba la hora del almuerzo. Fíjese usted, la vida era tan tranquila
que lo único curioso en ese tiempo eran las historias de los viejos, transmitidos de generación en generación, gracias a la tradición oral de los abuelos, que según el tío Kiko, las narraba a cuentagotas en prolongadas e interminables capítulos diarios, como las radionovelas de ahora. El viejo heredero del don de la palabra había asumido ese privilegio honorado en las tardes después de la cena, pues encendía su descomunal tizón de hojas frescas ordinario y apestoso, y haciendo breves pausas a manera de comerciales para refrescar la memoria y aumentar el suspenso, iniciaba sus relatos mientras henchía los pulmones con el espeso humo de su grueso tabaco elaborado por él mismo. Los niños, con inocultable placer morboso, a pesar del escalofrío que producían sus fabulosas historias, se acomodaban sentaditos en el suelo de amplio corredor, con atentos y espantados ojos, a escuchar las aterradoras relaciones que el viejo narrador hacía con versiones demasiado libres de leyendas como la patasola, la llorona, el duende fiestero y todos los demonios y aparecidos que espantaban las noches oscuras a los hombres vagabundos que andaban por ahí con mujeres de mala vida. Además contaba las picardías de Cosiaca, Pedro Rimales y Juan Sin Miedo, populares y legendarios bribones que hacían competencia a las interminables y graciosas aventuras del tío Conejo, el más astuto de todos los animales del bosque, quien vivía haciendo guasadas y pesadas bromas. El gracioso cuentero no se explicaba por qué, haciendo tanta plata, casi toda la gente era pobre. ¿Cómo habría de plata? Enfatizaba que el oro circulaba común y corriente y el peso valía lo mismo que el dólar. Las monedas eran de ley, o sea, pura plata. Y Colombia hasta se llamaba Estados Unidos. Circulaban unas monedas, recordada entusiasmado, llamadas morrocotas, que alcanzaban para comprar casi todo. Claro que tampoco había muchas mercancías para escoger. Incluso algunos preferían enterrar las fortunas y hacer pacto con el mismísimo diablo para que les cuidara del tesoro, y a cambio le entregaban el alma. Por eso a la hora de morir sufrían y penaban mucho, y no podían expirar en santa paz, como todos los cristianos buenos. Entonces tenían que repararle las uñas y les daban a beber ese polvito disuelto en agua bendita. Después les traían el sacerdote para que les aplicara los santos óleos y les ayudaran a bien morir, luego de jesuciarlos. Después les traían al sacerdote, solo así descansaban en la paz del Señor. Sentenciaba el narrador con liberada pausa mientras sonreía al ver el espanto reflejado en las caritas atentas del inocente auditorio. Precisamente eso ocurrió con la vieja Felisa y su hermano Demetrio. Dos ancianos como yo, sonreía el viejo, mostrando unos dientes grandes y amarillos. Precisamente, siempre vivieron juntos, enfatizó el narrador. Inclusive no faltó quien hiciera comentarios malintencionados acerca de su extraña relación, porque nunca se les conoció pareja. La verdad era que tenían un saco de billetes y morrocotas guardado en un colchón de paja, y en tiempos de verano, cuando hacía buen sol, sacaban su tesoro y lo extendían para calentarlo en el patio trasero de la casita vieja que habitaban. Un tal Reina
del que nadie supo nunca el nombre completo, ni de dónde había salido, de profesión peluquero, alquiló una casa vecina, cuyo patio se comunicaba con el de los viejos, precariamente separado por una desportillada cerca de latas de guado. Los viejos, confiados en la usual honradez de la gente, continuaron sacando sus billetes y morrocotas, dejándose ver en muchas ocasiones del ambicioso vecino, quien aprovechó una salida de los ancianos al pueblo para violentar la débil cerca y escapar con la fortuna. Dicen que huyó a la capital, donde montó un próspero negocio con el que se hizo millonario. Feliz se enfermó de tristeza y cayó en tal abatimiento que no volvió a salir de casa, por temor a que alguien le robara. Repetía constantemente en un murmullo ininteligible: las morrocotas, Demetrio, las morrocotas. Poné cuidado que viene reina y se las lleva. No volvió a recibir alimentos ni a salir de su habitación. En medio de una profunda tristeza murió al poco tiempo por inanición. Demetrio cayó en una pena moral tan extrema que como último recurso acudió donde el señor cura para ofrecer las escrituras de su casa a la Virgen del Carmen, por si le recuperaba su fortuna. El sacerdote, emocionado y lleno de comprensión y caridad cristiana, le explicó que antes que la Virgen hiciera el milagro, él debía entregar las escrituras al señor notario, no porque la Virgen desconfiara de su palabra, sino para demostrar su fe inquebrantable y así estar completamente seguro que el bandido aparecería, porque la Virgen lo iba a amarrar con su cordón milagroso para que no pudiera escapar. Además advirtió que no le contara a nadie su promesa, porque entonces el milagro no obraba. Demetrio cumplió al pie de la letra lo ordenado por el cura y al día siguiente, muy temprano, llevó los papeles al notario, que de paso debo recordarles era amigo íntimo del padrecito, agregó Quico sonriendo malicioso. El notario hizo lo de rigor, con sellos, firmas, testigos y absolutamente auténticos. Pasó el tiempo y el tal reina nunca apareció, y mucho menos el tesoro. Entonces, el cura de la parroquia, que nadie sabía dónde quedaba, llegaron unos extraños y exigieron a Demetrio escrituras en mano que entregara la casa, porque ellos eran los nuevos propietarios. Dado que el piadoso hombre de Dios, como representante de la Virgen del Carmen en la tierra, les había vendido dicha propiedad. Demetrio perdió el juicio y la casita. Terminó sus días enajenado y solo, durmiendo en las calles y rogando a todo el que pasaba que si veía feliz a su hermana, le dijera que estuviera tranquila, que la Virgen del Carmen les iba a devolver todo lo que Reina y el cura les había robado. A lo mejor si hubieran hecho pacto con el diablo, el Reina se las había tenido que ver con el enemigo malo y los viejos no habían perdido la fortuna. Pero seguro que su muerte no hubiera sido la más tranquila, remachaba el narrador. Tío Quico, ¿y cómo hacía el pacto con el diablo?, preguntó medroso Luis Alfredo, al menor de los niños a quien apoderaban el americano. Ah, respondió el cuentero dibujando una generosa sonrisa. Eso era muy difícil. Usted cogía el tesoro y lo metía en una maleta nueva que nadie hubiera usado. Luego lo enterraba en un lugar solitario, ojalá en la mitad de un monte bien espeso y oscuro, a las 12 de la noche, y gritaba a los cuatro vientos y a todo pulmón: aquí te meto y aquí te tapo, y que el diablo me lleve si de ahí te saco. Aquí te meto, aquí te escondo, y si te sacan, yo no respondo. Y después, durante 9 días seguidos,
Había que maldecir y decir cosas muy feas contra Dios y la Santísima Virgen.